Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 4, Economía Ecológica versus Economía Ambiental. La idea aquí es describir de manera general lo que opone o los puntos de rupturas que pretenden marcar la economía ecológica versus la economía neoclásica o su emanación, que es la economía ambiental. Vamos a abordar ese tema a partir de una tabla sintética que pretende resumir en grandes líneas los diferentes puntos de quiebre que existen y los puntos a partir de los cuales la economía ecológica pretende emanciparse. Las principales fallas que la economía ecológica encuentra, identifica en los planteamientos del pensamiento neoclásico y las propuestas que la economía ecológica plantea para superar estas limitaciones, estos cuellos de botella, si quieren, en donde se encuentra la economía neoclásica. Como pequeña advertencia, quisiera señalar que si bien se trata de un ejercicio sintético, obviamente eso implica siempre un cierto grado de simplificación. Y si ustedes han recorrido un poco los textos, se van a dar cuenta que la economía neoclásica, tal como se la practica hoy, o al menos la teoría neoclásica en el punto que ha alcanzado hasta la fecha, implica un cierto nivel, una serie de superación de tales limitantes identificados por la economía ecológica. Entonces hay un debate bastante vivaz entre las dos tendencias, entre las dos corrientes, y de algún modo la tabla que vamos a presentar hoy es un poco simplificadora de la realidad, que siempre va a ser más compleja que simples casilleros en donde queremos clasificar las realidades. Entonces miramos de un poco más cerca dicha tabla. Tenemos dos columnas. La primera columna describe una serie de características y aspectos de la economía ambiental, de la economía neoclásica. Y la segunda columna hace lo mismo con la economía ecológica. Y tenemos como entrada una serie de características y aspectos que incluyen la economía o el tipo de sistema económico que se considera, el enfoque, un conjunto de hipótesis con las cuales cada corriente de pensamiento va a trabajar, una serie de concepciones y consideraciones éticas, la teoría del valor y la forma con la cual se mide el valor, la forma con la cual se pretende modelizar los hechos económicos en el marco de cada una de las corrientes de pensamiento, y las propuestas que existen o las prácticas que existen en términos de herramientas para el diseño de políticas públicas más concretas. Entonces, si empezamos con la primera línea, vemos que reencontramos el planteamiento fundamental e inicial que habíamos visto en la primera clase. En cuanto al enfoque, claro, la economía ambiental mantiene el enfoque de la economía llamada del bienestar, la welfare economics en inglés, que es básicamente la economía neoclásica y que encuentra sus fundamentos en el utilitarismo inglés, que consiste en decir que una sociedad humana va a alcanzar su mayor felicidad si es que se maximiza su llamada utilidad. Concepto nuevamente bastante problemático en el sentido de que es sumamente subjetivo y mucho menos fácil de medir que un concepto como el de trabajo que se manejaba en el marco, por ejemplo, de la misma economía clásica. Frente a esta economía del bienestar, la economía ecológica pretende manejar un enfoque integral, holístico si prefieren, un enfoque sistémico
que toma en cuenta la inserción del sistema económico o socioeconómico dentro de un entorno, un sistema más amplio, más grande, que es la naturaleza. Y como ya hemos visto y comentado, implica un pluralismo metodológico y la inserción de un conjunto de disciplinas, bueno, tanto en el mismo seno de la economía, entonces un pluralismo de enfoques o de aproximaciones o de corrientes de pensamiento dentro de la misma economía, tanto como la integración de disciplinas exteriores, pues desde la biología, la ética, la antropología, la sociología, la ecología, por supuesto, y bueno, la termodinámica y posiblemente otras disciplinas que hacen el nexo entre el sistema socioeconómico y la naturaleza. Bueno, todo eso son planteamientos que ya hemos conversado. En cuanto a las hipótesis con las cuales la economía ambiental, la economía neoclásica, trabaja, pues existe también aquí una serie de rupturas que plantea la economía ecológica. Primero, pretende romper con el concepto de homo economicus, que finalmente es esa concepción según la cual la economía es constituida de una colección de individuos que actúan pues por su propia cuenta y cuyas interacciones se resumen a interacciones de transacciones e intercambios mercantiles. Pues a veces se habla de individualismo metodológico para caracterizar a esa forma de abordar los hechos económicos. Claro, la economía ecológica va a plantear que pues los individuos no son agentes sociales o físicamente aislados, sino que las economías son un conjunto de individuos que están en interacción, en relaciones sociales, y que su racionalidad pues no corresponde al conjunto de axiomas y concepciones bastante simplificadoras de la humanidad que maneja la economía neoclásica. En segundo lugar, en cuanto a las hipótesis, encontramos la cuestión de los límites físicas, que ya hemos conversado, entonces no me voy a extender, simplemente que la economía ecológica pretende romper con esta relativa ignorancia de los límites físicos que acompaña la concepción de la economía neoclásica. Como otra hipótesis está acompañando el paradigma neoclásico el hecho de que el mercado es la herramienta adecuada. En particular, en lo que nos interesa, el mercado va a ser la herramienta adecuada para arreglar cualquier problema de afectación al medio ambiente. Entonces, se va a privilegiar soluciones de mercado, el mercado, como herramienta para resolver cualquier tipo de afectación al medio ambiente. Pues la economía ecológica pretende romper con ello y si bien no quiere acabar o abandonar el mercado, lejos de ello, pues plantea la necesidad de un control de dicho mercado y sobre todo plantea el hecho de que el mercado no es la forma con la cual se puede solucionar los problemas de afectación, degradación, destrucción del medio ambiente. En cuanto a las concepciones y consideraciones éticas que acompañan cada una de las corrientes, claro, la economía neoclásica, como hemos dicho, pretende maximizar la utilidad, está dedicada a un ejercicio de eficiencia, de búsqueda de la eficiencia, de optimización en cuanto a la maximización de esta utilidad y está promocionando el crecimiento económico. Mientras que la economía ecológica plantea antes que estos principios, pues la ética medioambiental, el cumplimiento de las necesidades básicas y sobre todo antes que el crecimiento o incluso la maximización de la utilidad, que es bastante criticada en cuanto a medición de la felicidad, pues se plantea la necesidad de una distribución equitativa de la riqueza. Y eso a varios niveles, desde lo local hasta lo global. En cuanto a la concepción de la sustentabilidad, tal vez han podido ver eso en las lecturas, se maneja concepciones de la sustentabilidad bastante diferentes. En realidad, la economía ambiental va a manejar una concepción de la sustentabilidad que va a permitir una adecuación con las exigencias de crecimiento, mientras la economía ecológica va a
manejar unas nociones, en realidad no solamente una, de sustentabilidad, apuntando mucho más a una conservación del ambiente. Pero regresaremos más específicamente sobre estas diferencias de concepciones o de acepción, si quieren, de la sustentabilidad por parte de cada una de las corrientes. En cuanto a la economía ambiental, las cuestiones de temporalidad, pues se mantiene este enfoque de corto plazo, mientras que la economía ecológica plantea la necesidad de tomar en cuenta las temporalidades biofísicas que de muy lejos en general superan las temporalidades de los hechos económicos que solamente a veces se reducen a un par de trimestres. Y claro, en el marco de eso y en el marco de la necesidad de la solidaridad intergeneracional, que es uno de los aspectos muy importantes dentro de la economía ecológica, se va a plantear la necesidad del manejo de un principio de precaución, sobre todo frente al conjunto de incertidumbres que existen acerca del futuro. En cuanto a la teoría del valor, ya lo hemos mencionado, pues la economía neoclásica considera que el valor es función de esa noción, nuevamente bastante subjetiva, ambigua y difícil de efectivamente definir con claridad qué es la utilidad, y va a plantear la necesidad imperiosa de recurrir de manera sistemática al dinero como forma de medir al valor. Es lo que los economistas ecológicos llaman el monismo monetario, esa tendencia, esa exigencia de recurrir de manera sistemática al dinero. Y por parte de la economía neoclásica va a haber esta pretensión que en realidad cualquier afectación al ambiente, cualquier bien ambiental, entre comillas, como se le va a caracterizar, es comensurable, es decir, es cuantificable a raíz de una cantidad de dinero. La economía ecológica va a ser muy crítica frente a eso y plantear que el valor es multidimensional, es plural, existe una pluralidad de lenguajes de valoración, como se le llama, y en el ambiente existen valores que no son conmensurables, es decir, que no son cuantificables en términos de cantidades de dólares, y por lo tanto se tiene que recurrir a otras formas de valoración que pueden incluir valoraciones ecológicas, en términos éticos, en términos culturales, en términos espirituales, por ejemplo. En cuanto a la modelización de los hechos económicos, la economía neoclásica pretende internalizar cualquier tipo de afectación al ambiente que no se encuentren contabilizadas en algún mercado. Entonces hay ese esfuerzo de siempre, si es que hay una afectación ambiental que va a afectar a la utilidad de un agente económico, pues va a haber la propuesta de internalizar esta externalidad, y eso va a implicar la necesidad de valoración monetaria de esta afectación. Es decir, la naturaleza es necesaria valorarla en términos de dólares para poder integrarla al sistema económico. Recuerdo que el sistema económico, siendo totalmente aislado de la naturaleza, es imposible desde el punto de vista de la economía neoclásica entablar una relación directa entre la naturaleza y el sistema económico. Por lo tanto, se necesita cuantificar en términos monetarios cualquier bien o afectación ambiental para poder integrarla en el mercado y, por lo tanto, internalizar cualquier externalidad. Por supuesto, la economía ecológica va a querer romper con esta tendencia, al menos las versiones más críticas o más radicales de la economía ecológica, y plantea la necesidad de una modelización explícita de la interacción economía-ambiente. En cuanto a la modelización económica neoclásica, se plantea la existencia de un equilibrio que caracterizaría la economía, y es ese equilibrio que hay que buscar, modelizar, para poder diagnosticar, incluso predecir los comportamientos futuros del sistema económico. Rompiendo con eso, la economía ecológica plantea la existencia de un conjunto de impredecibilidad del sistema económico, de los hechos económicos, y sobre todo las posibilidades de evoluciones irreversibles de tal sistema económico,
lo cual no está muy integrado en el paradigma neoclásico. Para terminar, en cuanto a las herramientas de políticas públicas, la economía neoclásica va a tender a considerar a cualquier incertidumbre dentro del sistema económico como un riesgo en términos probabilísticos, los cuales, pues, a través de un cierto tipo de ingeniería, son controlables y calculables y cuantificables. En cuanto a la economía ecológica, pues plantea la necesidad de una caracterización de la interacción entre economía y ambiente a través del llamado metabolismo social y los indicadores macroecológicos asociados, que vamos a detallar más a continuación en el curso. Y claro, pretende nuevamente recurrir al llamado principio de precaución para tomar en cuenta las incógnitas, las incertidumbres y las eventuales incapacidades de las sociedades humanas de avisorar lo que va a pasar en el futuro. En cuanto a herramientas más específicas, métodos que se aplican en el marco de la política pública, pues la economía ambiental va a estar mucho más apegada a un enfoque cuantitativo, a una valoración monetaria de cualquier tipo de afectación a bienes ambientales a través de las llamadas externalidades negativas, y va a recurrir en general al análisis costo-beneficio y va a apuntar a soluciones de mercados para solucionar cualquier problema de afectación al medio ambiente. Es, por ejemplo, el caso de los bonos de carbono y los mercados de carbono. En cuanto a la economía ecológica, plantea la necesidad de un enfoque mixto que mezcla cuantitativo y cualitativo y plantea este método para romper con el análisis costo-beneficio y sus limitaciones, que se llama el análisis multicriterial. Bueno, con eso concluimos